Entonces, la clase pasada estábamos viendo curva esfuerzo de deformación. Y en esta curva lo que vamos a sacar son la mayor cantidad de las propiedades del material. Y dijimos que se realiza a estas velocidades de deformación. Lo que se busca es mantener la deformación constante. Y se va revisando qué carga se aplica. Normalmente se aplica o se pone un extensómetro, que es un dispositivo electrónico que mide qué tanto se estira la pieza. Y lo que le va a pasar a la pieza, pues se fractura a la mitad. Por ahí pusimos datos para un material como los que vendrían en una prueba de ensayo de tensión. Ahora ya los software hacen todo, ya les calculan la mayor cantidad de cosas. Pero, sin embargo, bueno, vamos a tratar los datos por separado. Algunos de los cálculos que hicimos la clase pasada, bueno, esto es el comportamiento clásico de los materiales. Y bueno, vamos a intentar, las dimensiones también las vimos, las dimensiones de la probeta. Las probetas, bueno, hay de distintos tipos dependiendo qué material van a utilizar. Pero hay una probeta estándar que es la que maneja ASTM, ¿no? Sí, y de ahí, bueno, vamos a ver. Entonces, primero vimos cómo calcular esfuerzo y deformación ingenieriles. Nos quedamos en esfuerzo, según yo. Y lo primero que hicimos fue calcular el área inicial. ¿Cómo calculábamos el área inicial? Lo voy a poner rapidísimo. Ustedes ya habíamos hecho el cálculo por ahí. Área inicial sería pi, ¿no? Pi por el diámetro cuadrado entre 4, ¿no? Y les daba una cosa en metros cuadrados, que era ¿cuánto? ¿No se acuerdan ustedes? Lo calcularon la vez pasada. Que era con este diámetro inicial, 1.5 por 10 a la menos 4. 1.25, perdón. Por 10 a la menos 4. ¿Qué unidades dijimos? Metros cuadrados, ¿no? Está en metros cuadrados. Esa fue el área inicial. Y luego con esta área inicial íbamos a dividir a esta cantidad, íbamos a dividir a los newtons, íbamos a dividir a cada uno de estos newtons hasta obtener los megapascales. Normalmente las curvas de esfuerzo de deformación se hacen en megapascales. Yo voy a abrir el Excel ahora sí. Ustedes ya hicieron algunos cálculos. Vamos a intentar corroborar algunos de estos cálculos. Sale, vamos a intentar poner aquí. Datos iniciales, lo voy a poner aquí. Datos iniciales que tendríamos de la pieza serían el diámetro inicial. Lo voy a poner así, D0. ¿En qué unidades los voy a poner? Como está ahí en centímetros. Normalmente el diámetro inicial es media pulgada. Habría que pasarlo a centímetros para los pascales, etcétera. Sale, ¿cómo quedaría el que pusimos por ahí en el apunte? ¿Era de cuánto? 1.263, ¿no? 1.263 centímetros. Y de aquí sacaríamos el área inicial. Igual en metros, de una vez en metros cuadrados. Lo pueden sacar en centímetros cuadrados, si quieren en milímetros cuadrados. Hay una conversión por ahí con milímetros y newtons que quedan megapascales directo. No importa, ¿va? Si no confían en su instinto de las conversiones, no se acuerdan de la conversión, sería importante pues mantener el sistema internacional y hacer las cuentas. Ok, aquí voy a poner la ecuación. Sería pi por ¿quién? Por el diámetro al cuadrado entre 4. ¿Cierto? Ahí está la ecuación y ya me da la cantidad que usted les dio. ¿Sí les dio lo mismo? Hay una conversión ahí pendiente. ¿Cuál es la conversión pendiente por acá? De centímetros a metros, ¿no? ¿Cómo paso centímetros a metros? Aquí. Divido entre ¿quién? Entre 100, ¿no? ¿Así? Y ahí ya me queda el 10 a la menos 4. Lo voy a poner en notación científica para que lo vean, ¿no? Científica. Ahí está, ¿no? Sí, justo lo que nos dio a nosotros. Todo correcto, nadie tuvo dudas en calcular esa parte. Sale, lo que sigue sería entonces calcular el esfuerzo. Voy a copiar, yo voy a hacer trampa y voy a copiar estas dos. Voy a copiar estas dos columnas del Excel al Excel, perdón. Ups. El profe no sabe seleccionar. Sale, control C. Y las voy a pegar por acá. Esta de aquí es fuerza en newtons. Y esta de acá es longitud de la pieza, que es la que mediría el extensómetro, en centímetros. ¿Sí? ¿Tiene sentido?
Sale, ¿cómo calcularíamos? ¿Cómo calcularíamos el esfuerzo? Aquí le voy a poner esfuerzo. Si quieren le pongo el simbolito con todo y todo, ¿no? Está insertar, símbolo. A ver si aparece ahí la letra griega. Sigma, es esta, ¿no? Sigma, ¿en qué unidades lo vamos a poner? Megapascales. Ja, no conoce los megapascales el Excel. Ok, megapascales. Me lo corrige, ¿no? Bueno, ahorita lo cambio, ¿no? Ya, megapascales. Ok, sería dividir la fuerza entre el área inicial. Y este sería el esfuerzo ingenieril, así le llaman. Y como esta referencia tiene que estar fija, le voy a poner F4, le salen los signos de pesos. Y bueno, ¿cuál es el problema aquí? Que la fuerza está en newtons y metros cuadrados. Me van a salir un montón de pascales, ¿cierto? Me salen 10 a la 8. Por eso la gente lo hace en megapascales. ¿Cómo convierto esto a megapascales? Lo dividen entre 1.000.000, sería una idea. Lo voy a poner aquí. O lo multiplican por 10 a la menos 6. Sí, entonces lo voy a poner aquí por 1 e a la menos 6. Sería el equivalente a dividir entre 1.000.000 o multiplicar por 1 por 10 a la menos 6. Y ya me quedarían los megapascales. Más le voy a poner aquí notación de número general, ¿no? Con 2 o 3 cifras decimales. Ahí está. ¿Cuántos megapascales? Ahí están los megapascales. Y esta le vamos a poner esfuerzo ingenieril. Dudas, preguntas, cómo calcular. Hicimos algunos cálculos de estos la clase pasada. Vamos a hacer la de la elongación. Yo le voy a poner E ingenieril. ¿Qué unidades tiene la elongación? Es adimensional. En teoría tendría que ser aquí centímetros. Centímetros sobre centímetro. Así le ponen algunos textos. Pero en realidad es adimensional, o sea, no tiene unidad. Es como un porcentaje. Porcentaje de elongación sería qué tanto el material se estira o se comprime. Si fuera negativo es que está comprimiendo, si fuera positivo está estirando. Y entonces, ¿cómo se calcula este? Pues con la longitud inicial. Y dice ahí la fórmula para calcular el esfuerzo, perdón, la elongación ingenieril. Dice ahí, resta la longitud actual o la longitud de la pieza menos la longitud inicial y divídela entre la longitud inicial. Eso le llaman delta L sobre L0. ¿Y cuál es la longitud inicial aquí de la pieza cuando no ha aplicado nada de fuerza? Serían 5 centímetros. Entonces, calculen las primeras dos elongaciones. La primera es 0, ¿no? La primera es 0. Esa ni la calculen, ¿verdad? Porque 5 menos 5 da 0, entre 5, 0 igual, ¿no? Pero la segunda, cuando hacen la diferencia, les va a quedar arriba en el numerador, les va a quedar .0025 y lo dividen entre 5 y ya les da la primera elongación. Ok, ¿cómo se calcularía? Vamos a poner aquí la fórmula. La voy a poner para el primero, pero digo para el segundo dato, aunque lo podría poner desde el primero, pero es un poco confuso. Lo voy a poner aquí. Ok, esto es igual a... ¿Se acuerdan que hay que dividir la longitud actual menos la inicial? Y vean que en la fórmula siempre es la actual menos la inicial. Entonces sería la actual es esta, menos la inicial que es esta, entre la inicial que es esta. El problema es que cuando yo recorra, la longitud inicial tiene que ser la misma, entonces tengo que fijar esa referencia, le voy a poner F4 a estas, que son la longitud inicial, para que quede establecido, ¿no? Y aquí me dice, básicamente me dice la elongación. La elongación pues es adimensional, ¿cierto? Y muchos libros, muchas gráficas, curva de esfuerzo de formación, lo ponen incluso así, en porcentaje. ¿Por qué? Porque la elongación de alguna forma es un porcentaje. Aquí ya está en forma de porcentaje. A ustedes les tocaría pues hacer lo mismo para ustedes. Nada más multiplicar por 100, ¿no? Y la idea aquí es 0.05%, 0.15%, 0.225%, etcétera. Hay un valor específico por aquí que le llaman la curva de traslación, o bueno, la recta de traslación para encontrar el esfuerzo de excedencia. Lo vamos a ver después. Pero, ok, inicialmente aquí está el porcentaje de elongación o la elongación como tal.
es qué tanto se estira el material. Por aquí, ¿cuánto logró deformarse el material antes de fracturarse? 10%. ¿Qué quiere decir? Que al momento, si yo tuviera una barra de 5 centímetros, cuando llegue a 5.5, 5 centímetros y medio, ya está a punto de romperse. Ese sería un primer parámetro para observar qué sucede, ¿no? Vamos a intentar avanzar. ¿Cuál sería? Voy a borrar el área, ¿no? Esta no nos interesa mucho. Creo que todo el mundo sabe calcular el área. Esta es la curva que se va a ir trazando. La curva que se va a ir trazando. Ahorita la vamos a graficar. Dentro de esta curva vamos a observar ciertas zonas y ciertos valores importantes. Y dice por ahí, ok, la primera parte de la zona recta le llaman la zona elástica. Por ahí, la pendiente de esta curva le llaman el módulo elástico o el módulo de Young. Vamos a ver que el módulo elástico es un término un poquito más general que el módulo de Young. El módulo de Young es una constante, es un solo número, mientras que el módulo elástico podríamos decir que es el comportamiento en cualquier punto de la gráfica. Entonces, bueno, vamos a intentar avanzar y voy a intentar graficar estas dos columnas. Ahí le va a poner insertar, gráfico de puntitos y palitos. Sí, Excel nunca entiende qué quiero graficar. Sí, siempre que hagan una gráfica, es más, la voy a borrar. Siempre que hagan una gráfica no seleccionen los datos porque Excel hace lo que quiere. Le voy a poner insertar. Perdón, ahí va. Y luego ya le ponen seleccionar datos, ¿no? Seleccionar los datos a graficar, lo voy a poner aquí. Seleccionar datos. Me va a decir cómo quieres, cuántas series quieres agregar. Aquí le vamos a poner esfuerzo de formación ingenieril. Aquí le voy a poner ing de ingenieril, ¿no? ¿Quién se grafica en la curva de esfuerzo de formación ingenieril? Se grafica la deformación en el eje de las X y los megapascales o el esfuerzo del lado de las Y. Y les crea una hermosa curva de esfuerzo de formación como esta. Está un poquito idealizada, de alguna forma esta zona lineal, esta zona recta, le llaman la zona elástica, mientras que la otra zona le llaman la zona plástica. La zona en donde la deformación ya es permanente en la pieza, mientras que la primera parte sería qué tanto el material puede recuperarse sin deformarse permanentemente. Y bueno, de aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Voy a poner aquí un poquito de formato. Ya, un poquito de formato. Aquí está graficando, ¿qué? Le voy a poner ¿no? Elongación contra esfuerzo. A veces el esfuerzo ingenieril lo ponen con S mayúscula, strain en inglés. Bueno, igual no importa cuál variable utilicen, le pueden poner sigma a ustedes. Y le pondrían las unidades, ¿no? Que están en megapascales, lo que sea. ¿Qué otra cosa importante vamos a intentar distinguir? Yo voy a agregar otra serie, le voy a poner aquí seleccionar datos y voy a seleccionar otra serie. Y esta le voy a llamar la parte elástica. La parte elástica serían los primeros datos, que serían los primeros, creo que son 5 datos, 4 datos. Voy a seleccionar 4 y ahorita a ver qué pasa. Los primeros 4 datos. Y le voy a dar a aceptar y aceptar. Oh, me faltó uno, ¿no? Voy a intentar. Si ustedes seleccionan la serie aquí en el Excel, la serie naranja, le pueden mover la referencia, ¿no? Es decir, un dato más, ¿no? ¿Qué hacen las personas aquí normalmente con lo de la curva esfuerzo de formación? Pues esta le ajustan una recta, le ponen agregar línea de tendencia y le ponen que es una zona lineal y que me presente la gráfica o la ecuación del gráfico y el valor del coeficiente de correlación. Y bueno, ahí está, prácticamente está cuchareada, le llaman, ¿no? Está cuchareada porque da correlación 1, ¿no? O sea, es perfectamente lineal esa zona, aunque en realidad nunca es así, ¿no? En un material real sí habría un poquito de variación y la correlación no es tan perfecta, pero en general, en términos generales, sí es muy buena aproximación. Es decir, es una línea recta prácticamente la zona que queda ahí. ¿Y qué es importante por ahí? Bueno, si yo quiero sacar el módulo de Young, tendría que sacar la pendiente de esta recta.
¿Y cómo sacaría la pendiente de esta recta? Pues aquí le voy a poner, como son 5 datos, aquí le voy a poner E. E dijimos que era el módulo de Young. También se mide en ¿qué? En megapascales. De hecho, incluso más comúnmente en gigapascales. Como está dividido entre un porcentaje, normalmente vamos a necesitar incluso ir hasta los gigapascales. ¿Y cómo calcularíamos los gigapascales? Pues tendríamos que poner aquí igual a estimación lineal. Y esto me va a dar la pendiente de la recta ajustada a los primeros 5 puntos. Me dice, ¿cuáles son tus Y conocidas? Son estas 5 datos. ¿Y cuáles son tus X conocidas? Son estos 5 datos. Y luego esta estimación lineal, como está en megapascales, la voy a dividir entre 1000 para que me dé gigapascales. Entonces sería entre 1000 y ya me daría 71 gigapascales. Intenten hacer el cálculo ustedes solitos. No sé si sepan hacer la regresión para estos primeros 5 datos. A ver si pueden. Cuidado, metan estos como fracción, no como porcentaje. Hay que agregarle otros 2 ceros. Intenten hacer la regresión lineal. Eso lo tienen que saber hacer para el examen. Cómo sacar una regresión lineal y sacar el módulo de Young. Ok, la siguiente parte sería cómo calcular, le llaman el esfuerzo de excedencia. ¿Qué es el esfuerzo de excedencia? Pues la zona donde termina la zona elástica. Es el punto máximo de esfuerzo que soporta un material antes de deformarse permanentemente. Si yo en ese punto suelto el material, en teoría el material regresaría a su forma original. Y para la gente de ingeniería les gusta tener un dato certero y normalmente desplazan la recta o la zona lineal, la desplazan hasta el 2%, perdón, 0.2% de deformación. Entonces lo que vamos a hacer nosotros aquí, como ustedes ya conocen ahí la pendiente, en teoría tendríamos que desplazar la recta hasta acá, ¿no? Con la misma pendiente. Si yo pintara una recta, le pondría aquí insertar. Por ahí se puede poner una forma. Le voy a poner ahí una forma. La voy a poner primero vertical, por ahí del 2%. Ahí está mi línea vertical. Y luego lo único que voy a hacer, según yo, es rotar el objeto. Creo que se puede rotar el objeto. Creo que no. Bueno, habría que tener la misma recta con el módulo de Young. Se podría hacer gráficamente con una paralela. Así. Y lo único que voy a hacer es mover la gráfica. Mover esa recta hasta el 2%. Con la misma pendiente hasta el 2%. Y la voy a continuar hacia arriba. En teoría, más o menos por ahí estaríamos midiendo el ¿qué? El esfuerzo, le llaman de excedencia ingenieril. ¿Por qué es importante eso? Bueno, lo que ocurre aquí es una curva idealizada. Lo que ocurre realmente es que algunos materiales no es tan suave esa transición entre la parte dúctil y la parte elástica. Perdón, la parte plástica y la parte elástica. ¿Qué sucede a la mitad? Pues hay un fenómeno en el que el material se alarga una gran cantidad con el mismo esfuerzo. Es decir, como si fuera un codo de alguien o un hombro, se disloca rápidamente y se deforma de un solo golpe. Esto le sucede a muchos materiales, sobre todo a aceros. Cuando van deformando, llega un punto en el que llegan a la excedencia y en ese momento el material se disloca, es decir, se corre la elongación hacia la derecha. Y por eso la gente en ingeniería lo que hace es desplazar el 2% y ahí leer el esfuerzo máximo, perdón, el esfuerzo de excedencia o el esfuerzo de deformación máximo del material. ¿Qué sería? ¿Cómo se llama este? Le llaman también en inglés límite elástico. Yield strength también le llaman. Vamos a ver todos esos nombres por ahí. Y bueno, básicamente lo que vamos a estar viendo por aquí dice ahí la fuerza o el esfuerzo de excedencia, yield strength en inglés, para distintos materiales. Vean que los más resistentes, los que soportan más carga sin comenzar a deformarse son estos. ¿Cuál es el problema de los cerámicos? ¿Por qué no los usamos? Son frágiles. ¿Qué significa frágil? Que una vez que llegan a ese punto de excedencia, se fracturan completamente y eso es peligroso, ¿no? No es lo mismo hacer un tanque de gas con metal
que uno de vidrio. ¿Por qué no lo hacemos de vidrio si el vidrio soporta más esfuerzo? Híjole, cuando llega al esfuerzo máximo, ¿qué va a pasar? Una pequeña fisura y todo va a volar en pedazos, ¿no? Entonces, por eso no usamos cerámicos, usamos metales. Los metales también tienen muy buena resistencia y de ahí para abajo, más o menos el rango de los metales en el límite elástico, le llaman yield strength, va desde 10 a la 3 megapascales hasta ¿qué? Hasta 1 megapascal, los más débiles, ¿no? De los metales. Mientras que los polímeros pues, son mucho menores y los compósitos más o menos se asemejan a las propiedades de un metal. ¿Cuál es la ventaja con los compósitos? Son más ligeros y soportan mejor la intemperie algunos. Esas serían algunas de las ventajas, ¿no? Pero bueno, ahí están algunos de los valores importantes. Vamos a seguir con la curva de esfuerzo de formación. El límite elástico, ¿cómo calcularíamos el límite elástico? Bueno, ya dijimos con la curva, pero en nuestra curva lo único que vamos a hacer es marcarlo. ¿Cuál sería el punto donde está el límite elástico? Este punto, ¿no? Que está ahí. Lo único que voy a hacer es seleccionar datos y le voy a poner agregar una serie y le voy a poner yield strength, ¿no? Yield se escribe así, ¿no? Según yo es así. Sí, ¿no? Yield strength TH, ¿no? Sí, va al revés. Ok, valores en X le voy a poner aquí. Valores en X sería el quinto punto, ¿no? Cuando vale, ¿qué? Más o menos 200 y tantos. Este valor de aquí y el valor en Y, perdón, al revés, ¿no? Este es valor en Y y este sería el valor en X. Más o menos cuando tengo un punto 35% de elongación, ahí tendría mi límite elástico. No sé si le alcancen a ver, pero es el punto gris que está aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sale, ok. ¿Qué otra cosa importante vamos a poner por ahí de cálculos? ¿Cuál sería el siguiente paso? Ok, realmente en nuestro material, lo que va a suceder es que se va a deformar lentamente el área superficial, es decir, se va a hacer más delgadito. Por ahí lo vimos cuando yo aplico un esfuerzo de tensión, lo voy a poner por acá. Cuando yo aplico un esfuerzo de tensión en mi material, ¿qué le pasa normalmente? Se adelgaza, el área inicial no va a ser la misma todo el tiempo. Entonces hay otra curva que me permite calcular qué es lo que realmente le está pasando al material. También es una estimación en la cual yo supongo que el material no cambia su volumen, solamente reduce su área para alargarse. Estamos intentando considerar que ese alargamiento me involucra que el área se tiene que reducir, porque el volumen se mantiene constante. ¿Qué significa que el volumen se mantenga constante? Básicamente pensar que el volumen se mantiene constante, tiene que ver con le llaman el factor de compresibilidad. Probablemente lo habrán visto ahí en termodinámica, se llama beta. Y estos factores están por ahí de 10 a la ¿qué? A la menos 8. ¿Qué quiere decir? Que soporta mucho esfuerzo sin cambiar su volumen. Normalmente los materiales sólidos no necesitan, difícilmente cambian su volumen o se comprimen como si fueran un gas. Y entonces esta suposición me va a permitir decir que el volumen inicial y el volumen final son el mismo. Y de ahí despejo el área instantánea, eso lo llaman el área instantánea. Si yo tengo volumen final y volumen inicial, el área instantánea la voy a despejar pasando L del otro lado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a intentar calcular el área instantánea para cada esfuerzo aplicado en mi curva de esfuerzo de formación. Lo voy a poner por acá. ¿Cómo quedaría el área instantánea? Aquí voy a poner A, área instantánea en centímetros, ¿qué? Metros cuadrados, lo vamos a dejar en metros cuadrados. ¿Cómo se calcularía el área instantánea? Dice ahí, es área inicial por longitud inicial entre longitud instantánea. Y le voy a poner aquí área inicial. ¿Cuál sería el área inicial? Esa va fija, ¿no? Área inicial sería la que calculamos por acá. Va fija. Por la longitud inicial que sería esta, también va fija. Entre la longitud actual, que es la misma, ahorita como estamos en el punto cero es la misma, pero esta es la única que no va fija. La que va abajo no va fija, para que al mover la referencia vaya recalculando el área instantánea. Cuando yo recorra, voy a recorrer la fórmula. Cuando yo recorra la fórmula, vean que el área instantánea ahora es la de abajo, ¿no? Y las otras dos, área inicial, longitud inicial, están arriba. De alguna forma, esto de aquí arriba es el volumen inicial de la pieza. ¿Tiene sentido? Y bueno, voy a calcular
parece que el área no cambia. Voy a intentar poner un poquito más decimales para que ustedes vean que sí cambia. Y lentamente va cambiando, ¿no? ¿Qué le va pasando a la pieza? Está en 1.25 y termina en 1.13. ¿Qué le está pasando? Se está haciendo cada vez más angosta. Cada vez más angosta. Con esta área instantánea, la gente calcula algo que le llaman la deformación real y la elongación real. Ahorita vamos a ver cómo se calcula. Voy a intentar ponerle ahí curvitas. ¿Dudas, preguntas de cómo calcular el área instantánea? Entonces, ¿cómo se calcula? Dice ahí, ¿cómo se calcula el esfuerzo real? Pues sería la fuerza sobre el área instantánea. Y de alguna forma, de la parte ingenieril vamos a intentar sacar estos datos. Fuerza sobre área instantánea. Y del otro lado estaría aquí en la elongación. La elongación, como es una diferencial, tendría que sumar qué tanto se deformó la longitud con una integral. Y bueno, lo voy a hacer la deducción. No apunten estas, porque estas se puede recalcular. Si yo sustituyo, vamos a sustituir. Si yo sustituyo, este es el esfuerzo real. Si yo sustituyo área instantánea con los otros cálculos, me queda esta ecuación para el esfuerzo. ¿Ya lo vieron? Lo que va a pasar es que área instantánea se va a convertir en área inicial, longitud inicial, entre longitud instantánea. Lo mismo que hicimos ahorita del despeje. Y entonces esta parte de aquí, la parte del lado izquierdo, es el esfuerzo ingenieril. Y si ustedes al esfuerzo ingenieril, perdón, a la elongación ingenieril la despejan, les quedaría esta ecuación. Esta es la fórmula para calcular el esfuerzo real. Y vean que ya ni siquiera necesito el área instantánea. No necesito calcular el área instantánea. Nosotros la calculamos, ¿verdad? Pero no necesito calcularla. ¿Cómo se calcula el esfuerzo real? Pues multiplico el esfuerzo ingenieril por la deformación más 1. ¿Cómo se calcularía la elongación real? Haciendo la integral me queda un logaritmo, pero otra vez esta fracción L entre L0 en realidad es deformación ingenieril más 1. Si ustedes a la deformación ingenieril la definen como L menos L0 entre L y hacen ley distributiva, les queda una ecuación como esta, ¿no? Déjenme ponerla. Para la elongación ingenieril, ¿se acuerdan que es esta, no? De aquí simplemente el menos 1 lo pasan del otro lado y es como les queda. Esta fracción L entre L0 es deformación ingenieril más 1, ¿no? Si paso el menos 1 del otro lado. Entonces, apunten las ecuaciones. ¿Cuáles son las ecuaciones importantes estas dos, ¿no? Cómo calcular el esfuerzo real y cómo calcular la elongación real de la pieza. Ok, vamos a ir a la curva de esfuerzo de formación. ¿Cómo sería? Intenten calcular el esfuerzo real para los primeros 3 datos. Le voy a poner aquí esfuerzo real y elongación real para los primeros 3 datos. Le voy a poner real y real, ¿no? Ok, voy a multiplicar. ¿Cuál sería el primer cálculo para el esfuerzo real? Sería esfuerzo, o sea, este dato, por ejemplo, por 1 más este, ¿no? 1 más este, pero este tiene que estar como .0005, ¿no? No puede estar en porcentaje. Es decir, le quito lo del por ciento, lo divido entre 100. Ok, ¿cómo serían los resultados aquí? Sería multiplicar el esfuerzo por, dice ahí, la elongación ingenieril más 1. ¿Cierto? O sea, hago la cuenta para toda la columna y me da este esfuerzo real, así le llaman. Más o menos. Se ven que es muy parecido, ¿no? Es muy parecido. No es exactamente igual, pero es muy parecido. Mientras que la elongación real, como se calculaba, dice ahí, logaritmo de la elongación ingenieril más 1. Entonces pongo aquí logaritmo natural de la elongación ingenieril más 1. Y de ahí recorro. Me va a dar algo parecido. También este se puede poner en porcentaje. Podríamos decir que tiene su interpretación como porcentaje. Y también se parece mucho en magnitud a la deformación ingenieril. Voy a hacer el cálculo, voy a hacer la gráfica.
¿Sí le salió, chicos? O sea, le voy a insertar mi gráfica de esfuerzo de formación real. Les pongo puntitos y palitos. Y le pongo seleccionar datos. Agregar una serie. Vamos a poner aquí curva real, ¿no? ¿Quién se grafica en X? La deformación real. ¿Y quién se grafica en Y? El esfuerzo real. Estos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la real y la ingenieril? Se dan cuenta, una sube y vuelve a bajar, ¿no? Mientras que la otra parece que solo sube, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque básicamente lo que estamos considerando es que el área se está reduciendo cada vez más y es lo que también provoca parte de la fractura. Si reduzco la cantidad de área, entonces el material no soporta tanto esfuerzo. De aquí es más fácil saber cuál es el esfuerzo máximo que soporta la pieza. Aquí me diría que el esfuerzo máximo que soporta la pieza sería en ¿qué? 300 megapascales aproximadamente, ¿no? 300 megapascales. Hasta ahí se rompería la pieza. A este punto máximo, ya sea, en teoría se lee primero en la ¿qué? En la curva de esfuerzo de formación ingenieril. Ese valor máximo que alcanza la curva se le llama el UTS. Lo voy a poner por acá. ¿Cómo se llama ese esfuerzo máximo? El UTS, que significa Ultimate Tensile Strength, que es el máximo esfuerzo a la tensión. Deben de conocer los términos en inglés, ¿no? Deben de conocer los términos en inglés, porque así los van a ver en las hojas de propiedades. ¿Qué es el UTS? Es el máximo esfuerzo a la tensión. De alguna forma, se puede leer un poco mejor en la curva de esfuerzo de formación real, porque ahí ya no está considerando la deformación de la geometría, ya está considerando la reducción del área y eso provoca que el material reciba menos fuerza, ¿no? Perdón, reciba más esfuerzo porque tiene menor cantidad de área, ¿no? Y bueno, de alguna forma estos serían algunos de los importantes. Ya pasamos por ahí por los primeros valores importantes de las propiedades del material. Uno sería el módulo elástico. Por cierto, el módulo de Young, ¿qué significa o cómo se interpreta? Es la rigidez del material. Un material con un bajo módulo de Young, o sea que esta zona lineal estuviera muy acostada, me diría que con poquito esfuerzo se deforma fácilmente, como un polímero. Y un material con alto módulo de Young sería aquel que la pendiente está muy inclinada, muy pegada al eje Y, como el que tenemos nosotros. En ese caso, ¿qué sucede? El material es muy rígido, para deformarlo un poquito necesito mucho esfuerzo. Luego llega el límite elástico, y luego llega el UTS, que es el máximo esfuerzo a la tensión. Eso es lo más que va a soportar su material para deformar, perdón, como esfuerzo. ¿Y qué va a pasar después de ese punto? Pues aunque yo retire la carga, se dan cuenta que la carga se empieza a bajar. Cuando yo retiro la carga, de todas maneras truena el material. Ya no logra recuperarse. ¿Y qué sucede? Se fractura. Eso es lo que realmente le sucede a la pieza. Lo que sucede es que no necesito tanto esfuerzo para seguir rompiendo el material. Después del UTS, ya el material completamente está fracturado en su interior. Lo único que va a terminar de hacer es romperse. Y eso ya no requiere tanto esfuerzo. Solo requiere seguir estirándose. Y bueno, de alguna forma, ¿dudas, preguntas con esta parte? ¿Qué pasa en el último punto? Ese sería el máximo de elongación que soporta la pieza. Cuando yo lo leo en la parte de abajo, el último punto sería el máximo de elongación o de deformación que soporta mi pieza. Sale, vamos a intentar avanzar. Ya vimos por ahí cómo calcular esfuerzo de deformación real. Vamos a ver algunas propiedades. Dijimos que la primera zona donde el material se comporta de forma lineal es la zona elástica. El material vuelve a su forma original como si fuera un resorte. La segunda zona donde el material forma una curva, ahí es donde el material se comporta de forma no lineal. Y, ok, ¿cómo le harían para sacar el módulo de Young? ¿Cómo le harían para sacar el módulo de Young en una curva como esta? Pensemos que tiene una curva como esta. ¿Cuál es su módulo de Young? Como la verde, ¿no? O como la morada. Digo, en la que está aquí el metal y el cerámico es muy fácil porque sí se ve claramente la zona lineal. Pero aquí no podría hablar de un módulo de qué? De Young, pero sí puedo hablar de un término de rigidez. ¿Tiene sentido? Y entonces vamos a ver cómo calcular el módulo elástico. ¿Qué es el módulo elástico? El módulo elástico sería la pendiente que tiene esta curva. Finalmente, el módulo de Young es la pendiente de la zona elástica. Pero en un plástico, en un polímero,
sería la pendiente de cualquier zona de la curva. Esa sería la rigidez de mi material. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Vamos a avanzar. ¿Cómo se calcula el módulo elástico? El módulo elástico, en teoría es una derivada. En teoría es una derivada. ¿Qué quiere decir? Que tengo que hacer una derivada numérica en mi tabla. Y si alguna vez han hecho una derivada numérica, y si no, bueno, hoy es el día, no pasa nada. ¿Cómo se hace una derivada numérica? Voy a explicar. Tengo que derivar, dice aquí mi ecuación, tengo que derivar esfuerzo con respecto a la deformación. Esfuerzo con respecto a la deformación. Entonces voy a poner aquí el módulo elástico. Así voy a poner módulo elástico. Elástico. Que en teoría sería el módulo de Young para la zona lineal. Y le voy a poner aquí, este también se va a medir en qué, ¿qué? Gigapascales. Se llama módulo elástico. También los polímeros tienen su módulo elástico, que es la rigidez del material. ¿Cómo se calcula el módulo elástico? También le llaman módulo tangente, módulo secante, dependiendo de cómo lo calculen. Sale, ok, dice ahí, vamos a derivar esfuerzo y deformación. Lo voy a hacer con los ingenieriles, ¿Cómo se hace una derivada? Siempre es punto siguiente y punto anterior, ¿no? En el primer punto voy a tener que hacer la resta del siguiente dato menos el anterior, porque estoy derivando arriba, en la parte de arriba, al esfuerzo, y lo voy a dividir entre siguiente menos anterior. Con estos 4 datos voy a estimar una pendiente en el primer punto. ¿Tiene sentido? Tomo 2 puntos, trazo una pendiente entre ellos, y con eso voy a calcular mi módulo elástico. ¿Cómo le haría para el último punto? Ok, hay que dividirlo entre 1000, ¿no? Hay que dividirlo entre 1000. Voy a poner todo esto entre 1000. Todo esto para que sean gigapascales, ¿no? Entre 1000. Ahí está mi módulo elástico. ¿Cómo le hago para calcularlo en el último punto? En este último punto que está acá. Como no tengo dato siguiente, lo voy a hacer ¿con quién? Con el anterior. A eso le llaman derivada hacia atrás. La primera que hicimos fue derivada ¿hacia dónde? Hacia adelante. Tomamos que el siguiente dato y el actual, y con eso trazamos una pendiente entre ellos. ¿Qué voy a hacer aquí? Pues voy a hacer el actual. ¿Cuál sería el esfuerzo actual? Este. Le voy a poner paréntesis. Este menos el anterior entre el esfuerzo siguiente o el actual menos el anterior. Con esos dos datos yo voy a construir una pendiente y con esa pendiente voy a estimar cuál es la rigidez del material o el módulo elástico en esta zona. Le voy a poner aquí entre quién, para que sea el módulo de Young. Aquí me da negativo, ¿por qué? Porque la pendiente va ¿qué? Hacia abajo. ¿Se acuerdan que en la última zona va hacia abajo? ¿Qué pasa que es negativo? No, no pasa nada. ¿Qué significa? Que al deformarlo, al contrario, necesito menos fuerza de la que necesitaba antes, ¿no? ¿Y qué pasa con los datos intermedios? Por ejemplo, un dato por aquí en medio. Lo que voy a hacer es voy a tomar al dato siguiente, le voy a poner paréntesis, al dato siguiente menos el anterior. Y lo que estoy tomando son los dos datos alrededor, ¿ya vieron? Dato siguiente y anterior. Y lo voy a dividir entre el dato siguiente menos el anterior. Con estos 4 datos voy a estimar mi módulo elástico o mi módulo de Young para mi material en cada punto. Estamos estimándolo en cada punto de la gráfica, estamos estimando cuánto vale. ¿Dudas, preguntas de cómo se calcularía? Siempre es con derivada numérica, tomaría el dato siguiente y el anterior y haría diferencias. Este dato, esta fórmula la voy a recorrer hacia abajo y hacia arriba. Y vean que hay una zona en la que el módulo permanece constante. Esta es la zona que elástica, así de fácil, porque el valor permanece constante todo el tiempo. ¿Qué pasa después con el material? ¿Qué le pasa a su módulo elástico? Baja 10 veces, ¿ya lo vieron? ¿Qué quiere decir? Es 10 veces menos rígido. En cuanto paso el punto de excedencia, ¿qué le pasa a su material? Se está volviendo menos rígido. Con menos esfuerzo se deforma más. ¿Tiene sentido? Y aquí incluso todavía más, apenas si vale un gigapascal. Con muy poco esfuerzo lo logro deformar mucho. Eso es lo que haríamos en un polímero. En un polímero no tendríamos una zona lineal como tal, tendríamos una gráfica, una curva de módulo elástico. ¿Tiene sentido? Voy a graficar este, ¿no? Voy a graficar este, ¿cómo sería? Sería insertar una gráfica
puntitos y palitos. ¿Quién voy a poner en el eje de las X, la deformación? Nombre le voy a poner aquí módulo elástico, ¿no? Valores en X sería ¿quién? La deformación real, perdón, la ingenieril. Y valores en Y, el módulo elástico. Vean qué sucede con su módulo de Young. Al principio es constante y luego que le pasa cae rápidamente, ¿no? Esta sería la zona elástica donde el material es muy rígido. ¿Y qué le pasa después de ese punto? Cae mucho el módulo elástico. ¿Qué quiere decir? Se vuelve blando como si fuera plastilina, se estira cada vez más con poquito esfuerzo. ¿Dudas, preguntas? ¿Alguna vez habían visto el módulo elástico? Ok, este se puede calcular para polímeros, no necesita ser un cerámico, un metálico, para poder hacer el cálculo. Ok, ¿cómo se calcula? Haciendo derivada, ¿qué? Numérica en la tabla. Derivada numérica. Por supuesto, el que nosotros estamos acostumbrados a usar es este, ¿no? Sí, lo integra, ¿no? Desde cero hasta cierto esfuerzo, y pues ya se convierte en un concepto más de álgebra que de cálculo, ¿cierto? Pero bueno, finalmente, ¿verdad? El módulo elástico varía dependiendo de los materiales. ¿Cuál es el material menos rígido o los materiales menos rígidos? Los polímeros, ¿verdad? Los polímeros son los materiales menos rígidos, mientras que cerámicos, metálicos y compósitos tienen altos módulos de Young, incluso miles de gigapascales más o menos, desde 10 hasta 1000 gigapascales. Y bueno, vamos a intentar avanzar. ¿Cuál sería el siguiente? Ya vimos el esfuerzo de excedencia, que le llaman yield, así lo van a ver representado en las tablas de propiedades de los materiales. ¿Qué es el esfuerzo de excedencia? Pues la zona a partir de la cual el material se deforma de forma plástica y termina en la zona lineal de nuestra curva. También vimos cuál es el UTS, que le llaman el esfuerzo máximo a la tensión, que es el máximo de la curva esfuerzo de deformación. Es lo máximo que podría cargar un material antes de haberse fracturado, haberse roto. ¿Qué sucede con, bueno, que haya fallado? ¿Qué sucede con una pieza de ese estilo cuando se hace algún análisis de alguna pieza que fracturó por sobreesfuerzo? Pues se revisa su esfuerzo máximo a la que a la tensión. En teoría este esfuerzo máximo a la tensión fue superado y podríamos decir que de ahí se sacan conclusiones si hubo un buen desempeño del material o no, si la persona lo usó como debería o no, porque voy a decirlo, ¿no? Cualquier persona ha visto a un mecánico que toma una llave que no es y con esa quiere apretar la tuerca, ¿no? Sí, todo el mundo lo ha visto. ¿Por qué? Porque bueno, no tengo la otra llave, mejor agarro una de estas y con esa intento hacer el máximo esfuerzo. Y a veces superan este esfuerzo, con eso podríamos probar que el mecánico utilizó mal la llave o algo por el estilo. ¿Qué otro por ahí hay? El último que le llaman el esfuerzo a la fractura, que sería el último punto de la gráfica donde el material se separa y termina la curva. ¿Cuál sería nuestro esfuerzo de fractura aquí en nuestro material? Pregunta de teoría. ¿Cuál sería el esfuerzo de fractura? El último, este, ¿no? ¿Y cuál sería el esfuerzo UTS? ¿Cuál es el más alto? Este, ¿no? 283. El ingenieril. ¿Y el real cuál sería? Dice que llega hasta cuál? Hasta 304. ¿Cierto? ¿Cómo lo sacaríamos aquí? Pues le podríamos poner aquí, yo que sé, sigma, ¿no? O el UTS le voy a poner, UTS. Le podríamos poner el máximo, ¿no? El máximo. Tiene una función Excel ahí, máximo de todos estos, ¿no? Sí, no se va a acordar. Sí, ahí está, ¿no? ¿Cómo sacar el máximo? ¿Cómo sacar el último? Sería, ¿qué? Eh, el sigma, le voy a poner aquí el yield. Ese sería el esfuerzo de excedencia. ¿Ese cuál sería, chicos? Donde termina la zona elástica. ¿Cómo corroboro dónde termina la zona elástica? Pues es el último punto. ¿Se acuerdan? El último punto donde el módulo de Young no cambia. Según yo, este es el límite elástico, que da 250, 248. ¿Cierto? Ahí tengo que ver la tendencia. Simplemente no hay otra forma de verlo que ver la tendencia o hacer la recta al 2% y recorrerla, ¿no? ¿Y cuál sería el qué le llamamos? FS, que le llaman Failure Strength, el esfuerzo a la fractura. El último, ¿no? Este sería el último dato, sería este. ¿Dudas, preguntas con cómo calcularlos? Todos estos vienen en las tablas de materiales. Cada que uno reporta las propiedades mecánicas de un material, estos son los más importantes.
Con esto queda caracterizada la curva. Sí. Ok, ¿qué otra cosa? Ok, ¿qué otra cosa por ahí hay que revisar? El porcentaje de elongación. ¿Cómo se saca el porcentaje de elongación y para qué sirve? Dice ahí, se mide la longitud final menos la inicial entre la longitud inicial por 100. ¿Dónde calculamos este? ¿En dónde lo calculamos? Acá en nuestra hoja de cálculo. ¿Dónde está calculado ese esfuerzo? Aquí, ¿no? El último dato, aquí le voy a poner el porcentaje máximo de elongación. Porcentaje máximo de elongación. Incluso lo podría calcular así, ¿no? Max, el máximo de toda esta columna. Y me da que es del 10%. ¿Qué quiere decir? Y es un error clásico. Cuando alguien hace conformado mecánico, no sé por qué tiene la idea de que puede deformar el material hasta que no vea fracturas. Si la curva de esfuerzo de deformación claramente debería de marcar hasta qué porcentaje puedo deformar. Cuando están haciendo un trefilado, ¿qué pasa con el trefilado? Pues yo estiro el material, no lo puedo estirar más del 10%. Entonces, si tengo que reducir mi área o tengo que alargar mi material, siempre tengo que considerar este límite elástico. Si yo me paso, ¿qué le va a pasar a mi cuerda o a mi material? Se va a fracturar, se va a fracturar. ¿Ok? Es un parámetro para el procesamiento también. Durante el procesamiento de un material es importante conocer hasta dónde lo puedo estirar sin que se rompa. Y luego tendré que hacerle algún tratamiento para que las dislocaciones se liberen y el material quite ese endurecimiento por deformación que ya yo le provoqué, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Bueno, vamos a intentar el otro. ¿Cuál sería el otro? ¿El porcentaje de reducción de qué? De área. ¿Este cómo se calcularía, chicos? Dice ahí área inicial menos área instantánea o área final entre área inicial. Este lo tendría que calcular con el área instantánea. Por eso hicimos nuestra columnita de área instantánea. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a hacer este cálculo. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría por acá? Porcentaje de reducción de área. Y aquí lo voy a poner, es área inicial, que sería esta, ¿cierto? O la pueden poner, seleccionar desde aquí. Área inicial, perdón, me falta paréntesis. Área inicial menos el área final a la que llegó, que sería este, entre, entre el área inicial. ¿Por qué en esta ocasión va al revés? Y eso es importante. ¿Se acuerdan que la elongación se calcula final menos inicial entre inicial, ¿no? Y esta va al revés, inicial menos final, pues simplemente para que no dé negativo. No sé, a la gente de la humanidad no le gusta ver negativos en una propiedad mecánica, entonces, pero finalmente deben de estar conscientes que siempre es negativo, o sea, nunca es porcentaje de reducción de área, por eso la palabra reducción de área. En realidad debería de ser negativo. ¿Qué quiere decir? Que se está haciendo más pequeña el área. Voy a ponerle ahí enter. Esto lo voy a poner en porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje de reducción de área de este material hipotético? 9.3%. ¿Qué quiere decir? Que si yo deformo o reduzco el área menos de esta cantidad, ¿qué le va a pasar a mi pieza? Se va a fracturar. Aunque yo no la esté observando en el interior, ya tiene grietas. Probablemente en el laboratorio ustedes no consideraron esta parte y deformaron su material hasta que no vieran que no se partía a la mitad. Habría que considerarlo para un proceso de manufactura. Si ustedes no lo consideran, ¿qué va a pasar con su pieza? Va a fallar finalmente. O sea, le vamos a calcular el módulo de Poisson. ¿Qué es el módulo de Poisson? El módulo de Poisson es una relación que me dice qué tanto se deforma la pieza durante su alargamiento. Y se calcula con una derivada, dice ahí, con una derivada, que es la deformación transversal, que sería la deformación que ocurre en forma longitudinal, en la forma en la que, perdón, transversal sería la longitud del diámetro, qué tanto se está reduciendo el diámetro, con respecto a la segunda, que sería la deformación axial, o la que está sufriendo la longitud de la pieza. Y esta la vamos a calcular. Para calcular esta, tenemos que haber tenido antes el área instantánea. Ya que tengo el área instantánea, ¿qué hago? Despejo de ahí el diámetro instantáneo. Simplemente con la fórmula del área voy a despejar el diámetro instantáneo y lo que estaría calculando sería como si fuera una fórmula de elongación, estaría calculando deformación final menos inicial entre inicial, ¿cierto? Voy a intentar calcular la deformación le llaman ingenieril transversal. ¿Cómo quedaría? Vamos a poner aquí, ya tengo el área instantánea, que es esta. Ahora voy a calcular el diámetro instantáneo en metros. ¿Cómo se calcula? Dice ahí en la fórmula,
raíz de 4 veces el área entre pi. Sería igual a raíz de 4 veces, 4 veces, 4 veces el área instantánea entre pi. Cierro la raíz, cierro pi y listo. Y me dice que mi diámetro instantáneo, el primero debe ser el mismo. Debe ser el mismo que el diámetro inicial, que este, ¿no? Y ya después ya empieza a cambiar. ¿Cierto? Voy a quitarle algunos decimales. Y luego voy a calcular el módulo de Poisson. ¿Cómo se calcularía el módulo de Poisson? Otra vez con derivada, ¿no? Lo voy a graficar para que vean ustedes que es prácticamente una tendencia lineal. Pero voy a calcular aquí. Esa sería la elongación. Le llaman, ¿cómo se llama? Transversal. ¿Cómo se calcula la elongación transversal? Pues diámetro final. Diámetro final menos diámetro inicial fijo entre el diámetro inicial fijo. Y vean que voy a recorrer la fórmula para que se vea un poquito más marcado. Estoy calculando el diámetro actual menos el inicial entre inicial, ¿no? Y van fijos. ¿Tiene sentido? Me va a dar negativo, no se espanten, ¿verdad? Da negativo. Porque obviamente, ¿qué está pasando con la zona del cuello? Se está haciendo más pequeña, se está reduciendo el diámetro. Entonces, la deformación transversal siempre da negativo. Y por eso la definición del módulo de Poisson tiene un menos por ahí. Otra vez, ¿para qué sirve ese menos? Pues porque a la gente no le gusta ver propiedades negativas en un material, ¿no? Siempre que ve una tabla de propiedades, ni modo, ¿qué significa menos 0.5 de módulo de Poisson, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer? Voy a graficarlo para que ustedes lo vean. ¿Qué gráfica tendría que hacer para calcular el módulo de Poisson? Si quisiera sacar la pendiente, tendría que graficar en Y, tendría que graficar ¿quién? El transversal. En Y tendría que graficar el transversal y en X tendría que calcular el axial. Entonces voy a hacer esa gráfica. Voy a poner aquí insertar. Insertar una gráfica de puntitos y palitos. Y le voy a poner aquí seleccionar datos. Agregar. Se escribe así. Poisson. Módulo de Poisson. ¿Quién va en X? Dijimos. El axial. ¿Cuál sería la deformación axial? Esta, la que habíamos calculado primero. Estoy poniendo la ingenieril. Y luego iría en el eje de las Y, la transversal, que sería esta. Y me va a dar una curva negativa, va hacia abajo. Ahí está. Vean que es una tendencia prácticamente lineal. Prácticamente lineal. Si yo aquí le ajusto una curva, agregar línea de tendencia, señalar la intersección, perdón, señalar la ecuación en el gráfico. Voy a poner el coeficiente de correlación para que ustedes vean que es prácticamente lineal, ¿no? Es prácticamente lineal. ¿Cuál sería el módulo de Poisson en este material? Menos 0.4680 y qué? 82. En teoría, sin el menos, porque el módulo de Poisson está definido con un menos aquí afuera. Sin el menos me quedaría 0.4682. ¿Tiene sentido? ¿Cómo le haríamos para calcular el módulo de Poisson en un polímero? Tendríamos que hacer derivada numérica en cada punto. Si no, pues simplemente aquí lo voy a poner. ¿Cómo se calcularía el módulo de Poisson? Pues estimación lineal. Estimación lineal de quién. ¿Quién es la Y conocida? La deformación transversal. ¿Quién es la X conocida? ¿Quién sería la X conocida? La deformación axial. Y luego simplemente lo multiplico por un menos afuera, ¿no? Menos. Y le voy a dar enter. ¿Cuál sería el módulo de Poisson? Dice ahí. 0.4680 y algo, ¿no? Sí. ¿Dudas, preguntas de cómo sacar el módulo de Poisson? Ok, vamos a ver la última propiedad que podemos calcular de la curva de esfuerzo de formación. ¿Y cuál sería esa última propiedad? Bueno, es lo que le pasa a su pieza, ¿no? En realidad está deformando, se está haciendo cada vez más delgadita. Y esa proporción
de deformación axial y transversal es la que le llaman el módulo de Poisson. ¿Cuál sería la última que vamos a poder medir? Le llaman la energía elástica. También le llaman la energía o la tenacidad de la fractura. ¿Qué sería la tenacidad de la fractura? Pues la integral, todo el área bajo la curva de esfuerzo de formación, toda la integral. Y por acá, la línea elástica, la zona elástica, como es una recta, aquí en vez de poner esfuerzo pongo la recta. ¿Cuál es la recta? La que tiene pendiente con el módulo de Young y la deformación. Y esta simplemente es un formulazo. ¿Qué quiere decir? Tengo que tomar el esfuerzo al cual cede el material, el esfuerzo de cedencia, y multiplicarla por el módulo de Young, bueno, el esfuerzo de cedencia al cuadrado por el módulo de Young a la 1 medio, ¿no? Por 1 medio. ¿Qué sería este? Sería esta otra forma, si no la quieren calcular, sería así. Cualquiera de las dos fórmulas, la que más aparece en los libros sería esta. ¿Cómo calcular la energía elástica? Es decir, cuánta energía acumula el material durante su parte elástica. Análogamente sería tomar la curva de esfuerzo de formación y calcular el área bajo la curva naranja, ¿no? Bajo la curva naranja, ¿cuál sería el área bajo la curva naranja? Y voy a ponerlo aquí, sería la energía elástica, ¿no? Le llaman, ¿cómo le llamaban? UE, ¿no? ¿Por qué U? Porque es energía interna elástica. ¿Cuánta energía contiene el material? Y simplemente voy a poner aquí el valor. ¿Cómo sería la ecuación? Sería 1 medio por ¿quién? Dijimos. 1 medio sería 0.5 por el esfuerzo de cedencia, que sería este, al cuadrado, entre el módulo de Young. Pero, ¿cuál es el problema con el módulo de Young? ¿Está en qué unidades? Gigapascales. ¿Cómo lo paso a megapascales? Por 1000, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Entonces sería 1 medio por el esfuerzo de cedencia al cuadrado entre el módulo de Young por 1000, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sale, me da esta, sería la energía. ¿Qué unidades tendría? ¿Qué unidades tendría si cancelé megapascales y pascales? ¿Cuáles son las unidades convencionales? Joules, ¿no? Serían los joules. Habría que hacer el análisis dimensional, pero serían joules por cada ¿qué? ¿Cuáles serían las unidades de esto, chicos? Si arriba hay megapascales y abajo hay megapascales, me queda 1 sobre ¿quién? 1 sobre Pascal, ¿no? ¿Sí? 1 sobre Pascal. De alguna forma tengo que sacar los joules de ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Ok, les dejo de tarea cuáles son las unidades de esta. ¿Sí? Ahí va de tarea cuáles son las unidades de esta. ¿Cómo hacer el análisis dimensional? Tienen que salir joules por metro cúbico, según yo. ¿Sí? En nuestro caso serían millijoules, ¿no? Una cosa por el estilo. Tienen que revisar las unidades de este, ¿ok? Queda ahí de tarea. ¿Qué unidades tiene este? Y el último, que sería el área bajo la curva, esa la hacemos la próxima clase, que es la tenacidad de la fractura. Y vamos a hacer la integral debajo de toda la curva de esfuerzo de formación. Eso me va a decir cuánta energía necesito para fracturar el material.